maravilloso nombre de Cristo Jesús, a ti, mi Dios, y solo a ti, la gloria, la honra y la alabanza. Padre bendito, que tú en esta mañana hables a tu pueblo, que esa palabra, que esa exposición de la palabra nos confronte de tal manera que comprendamos qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Si eres nuestro Padre, y la misma palabra dice que si nosotros, siendo malos, no damos malas cosas a nuestros hijos cuando nos la piden, ¿cómo tú, el Padre eterno, nos vas a dar cosas malas? Todo lo contrario, a través de la palabra, de escuchar la misma, de escudriñar la misma, de guardar la misma y de practicar la misma, vamos a ver cada una de esas bendiciones que el Padre eterno tiene para nosotros. A ti, mi Señor, la gloria, la honra y la alabanza, en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. La semana anterior, mejor dicho, la última semana, porque la anterior, ustedes saben, tuvimos una jornada especial. Antes de ese domingo, mostrábamos la palabra desde el punto de vista de comprender y entender un evangelio práctico. ¿Se acuerdan? Es decir, no solamente tener el conocimiento, sino ese evangelio, esa buena noticia, ese llamado de Dios a arrepentirnos y a creerle, cómo puede ser llevado a la práctica. Y partimos aún desde una narrativa, desde una historia en donde el mismo Señor Jesucristo nos mostraba, nos enseñaba que Él demostró quién dijo ser a través de su ¿qué? De su actuar, a través de su vivir. Por eso es que el mismo Cristo manifestó que las obras que Él hacía, que las obras que Él actuaba, que lo que Él en su diario vivir representaba, no era sino ¿qué cosa? Lo que el Padre le había mandado hacer. Amén. ¿Cómo entonces mostraba que Cristo era el Cristo? No solamente por lo que dijo, sino también, porque no podemos desvincular las dos cosas, sino también por lo que ¿qué? Por lo que actuaba, por lo que hacía. Él hablaba de compasión y tenía compasión. Él hablaba de provisión y nos enseñaba cómo venía de lo alto la provisión. Él hablaba de sanidad y sanaba enfermos. Entonces, su hablar iba de la mano con su actuar. Pero también el Señor nos insta, nos muestra que no solamente entonces nosotros como hijos de Dios deberíamos quedarnos en esa primera parte del conocimiento, sino que la verdadera práctica, o dicho de una manera más fácil, el demostrar al mundo que somos sus hijos no debería quedarse exclusivamente en hablar, sino también debe ir acompañado de una acción. Ahora bien, está claro, no es que las obras nos van a salvar, eso es un hecho y eso usted tiene que tener completamente claro, porque por obras, ¿quién se salva? Nadie. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie llegue al cielo y diga, ve, por mis obras, por lo que hice, por cómo yo me comporté, por cómo yo actué, así nadie se va a salvar. Sin embargo, si decimos que hemos creído en Él y nos hemos arrepentido, nuestro diario caminar entonces también debe ir de la mano con nuestro hablar, con nuestro decir, con nuestro manifestar, luego puesto en una forma práctica. Sin embargo, entonces, ¿por qué en el diario caminar no siempre esto es fácil? ¿Por qué en el diario actuar, en el día a día, aunque en teoría tengo el conocimiento, de una o de otra manera no llego a plasmar en mi practicidad, en mi forma práctica, en mi diario vivir, eso que en mi teoría tengo claro? Y cuando vamos a la Escritura y cuando vamos a la palabra de Dios, lo que entonces confirmamos
es que aunque decimos querer hacer la voluntad de Dios, hágase tu voluntad. ¿Por qué entonces no terminamos en la realidad haciendo esa voluntad de Dios? ¿Qué nos frena? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Que no terminamos actuando conforme esa voluntad, sino que todo lo contrario, terminamos justificándonos a nosotros mismos. Usted ha hablado, ha escuchado durante todo el estudio del libro de Romanos que estamos viendo una palabra clave y es justificación. Pero esa justificación es la que Dios nos da en Cristo Jesús. Amén. Pero cuando no se entiende claramente puede haber otra, y es justificarnos a nosotros mismos. O dicho más claro, para no confundir las dos palabras, excusarnos. No, es que por esta razón, no, es que por lo otro. O nos excusamos, o si usted quiere entenderla más claramente, justificamos. ¿Pero quién? Nosotros mismos. No es que Dios nos justifique en Cristo, sino que nosotros nos justificamos a nosotros mismos, dando o queriendo dar a entender el por qué entonces no hacemos, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. No hacemos la palabra de Dios. Cuando interpretamos claramente la ley, cuando entendemos la ley y no llegamos a cumplirla, no porque las obras nos salven una vez más, sino que entendiendo y conociendo lo que debemos hacer, no lo cumplimos, lo primero que solemos hacer es que justificarnos a nosotros mismos. Partiendo de que por obras nadie será salvo, pero si decimos seguir a Cristo, si decimos que hemos nacido de nuevo, si decimos que en nuestra mente y en nuestro corazón está su palabra, entonces ¿por qué no hacemos su voluntad? Y lo primero que sale es que la justificación a nosotros mismos de por qué supuestamente no la hemos cumplido. Vamos a la Escritura y la palabra nos va a mostrar claramente, nos va a indicar claramente por qué normalmente entonces solemos utilizar esto como ¿qué? Como excusa. ¿Por qué sabemos utilizar esto como algo que decimos, mira, por esa razón, en vez de reconocer nuestra falta y nuestro pecado? Yo le invito a que vayamos al libro de Marcos. Vamos a la primera historia, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. ¿Lo tiene ahí? Recuerde usted que cuando el Señor Jesucristo nos mostraba una enseñanza clara y contundente sobre el buen samaritano, la persona que estaba comenzando esa conversación, la persona que estaba hablando con el mismo Señor Jesucristo, cuando entonces le dice Jesús, ¿qué me puedes hacer para entrar en el reino de Dios? Porque tú mismo has planteado esa pregunta. Y le dice, por supuesto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien lo has dicho, has contestado claramente, es correcto. Entonces dice la Escritura, y esto lo vimos, como ya lo menciono, hace 15 días, la respuesta de esta persona, de este estudioso de la palabra, le dijo, ¿y quién es mi qué? ¿Y quién es mi prójimo? Pero si pusimos atención a la lectura en esa ocasión, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Queriendo, que decía la Escritura, queriendo justificarse
a sí mismo. Entonces hoy vamos a utilizar esta palabra para poder entender cómo aún en algunas ocasiones en esa oración personal, en ese hablar con Dios, en ese caminar con el Señor, luego aún aparentemente de haber comprendido la palabra, porque en esta porción bíblica nos denota que él claramente entendía, queremos, aunque hayamos comprendido la palabra, ¿qué cosa? Justificarnos a nosotros mismos. Y dice la Escritura literalmente, queriendo justificarse, él le dijo, ¿y quién es qué? ¿Y quién es mi prójimo? Es decir, queriéndose justificar a sí mismo, pregunta y dice, ¿y quién es mi prójimo? Por eso en esta mañana vamos a ver algunas historias que nos muestran que aunque en teoría estemos en ese conocimiento del Señor y dando la respuesta correcta, cuando debemos llevar a la práctica de lo que estamos aprendiendo y de lo que estamos queriendo entender, cuando ya debemos ponerlo en práctica, suelen salir ¿qué cosa? Justificaciones a nosotros mismos para decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Por esto no estoy cumpliendo tu voluntad. Vamos entonces ahora sí al libro de Marcos, capítulo 7, Marcos, capítulo 7, versículos del 9 al 13. Marcos, capítulo 7, versículos del 9 al 13. ¿Lo tiene ahí? Miren lo que dice la palabra del Señor. Marcos 7, del 9 al 13. Partiendo, como ya habíamos dicho, de esta primicia, que aún habiendo comprendido la palabra y aún viéndole dado la respuesta correcta, se quiso justificar a sí mismo. Ahora nos vamos a otra historia en donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Marcos 7, del 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandato de Dios para guardar vuestras tradiciones o vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a su madre, es corbán, y nos indica aquí que es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amén. Hemos claramente establecido, hemos claramente dicho. La prédica anterior nos mostraba entonces cómo aún comprendiendo la palabra y cómo aún sabiendo recitar de memoria la palabra, cuando en otras palabras Jesús le dice, ¿y por qué no lo pones en práctica? Él dice, ¿y quién es mi qué? ¿Y quién es mi prójimo? Entendiendo una cosa, queriendo solamente ¿qué? Justificarse. ¿Por qué entonces, aunque conocemos la palabra, muchas veces no podemos ponerla en práctica? Porque simple y llanamente no queremos hacerlo, pero no lo reconocemos de esa manera, sino que enseguida nos queremos ¿qué? Excusar. Mire lo que pasa en esta historia. Yo quiero que usted comprenda lo que sucede aquí. Normalmente la palabra del Señor nos muestra y nos aclara, sin tapujos y sin tapar nada, qué es en la realidad lo que el ser humano debe hacer. Y cómo el hombre, a su conveniencia, muchas veces interpreta esa palabra, tuerce y cambia, justificándose a sí mismo. Y en teoría diciendo, estoy bien porque estoy haciendo lo que Dios me dijo. Mire, Jesús mismo les mostraba. Y mire lo que el Señor comienza en cambio aquí hablando. Dice,
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Partamos entonces, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento es: honrarás padre y madre. Amén. El mandamiento no dice si tu padre fue bueno, si tu padre fue malo. El mandamiento no dice si tu padre proveyó siempre o no proveyó nunca. El mandamiento no dice si es que te llevas bien o si no te llevas bien. El mandamiento no dice si es chévere o si no es chévere. Porque si no, claramente entonces tendríamos justificaciones para decir cuándo lo cumplo y cuándo no lo cumplo. El mandamiento es claro: honra a tu padre y a tu madre. Amén. Es más, el versículo 10 nos aclara algo del mandamiento y dice: el que maldiga al padre o a la madre, que dice, muera irremisiblemente. Amén. Nuevo Testamento, esto no nos está tomando, por supuesto, trae del Antiguo Testamento la enseñanza, pero imagínense la complicación de este mandato. El que no honra, por el contrario, el que maldice a sus padres, debe morir irremisiblemente. No, pastor, es que el niño se trauma. No, es que, no, podemos causarle un shock. Lo podemos perder al guagua. No hay que traumarle. Que él decida, que él vea. ¿Y cuándo le vas a enseñar eso? No sé, cuando tenga 21, 22, 24 años. O sea, lo perdimos. Sin embargo, mire lo que en este relato mismo se está dando. Dice entonces la palabra, ¿cómo comenzamos? El mismo Cristo dice: bien, ¿qué cosa? Invalidáis el mandato. En otras palabras dice, aunque está ahí la palabra de Dios y claramente está diciendo, tú la estás ¿qué? Invalidando. Tú le estás diciendo, ¿qué es invalidar? Decir, esto no ¿qué? No vale. Yo tengo una mejor solución, yo tengo una mejor respuesta. Aunque la palabra de Dios es clara, pues déjame decirte que yo tengo algo mejor que la palabra de Dios. Porque parece que está, y como ahora se escucha muy frecuentemente, que es un libro pasado de moda, que es un libro que cuenta una realidad histórica muy diferente a la nuestra, que ya no es contemporáneo, que no es actualizado, que todas y cada una de esas enseñanzas han pasado de moda, así que mejor ya que no le hagamos caso. Y por supuesto, eso es lo que el enemigo, y lo que el hombre, no necesariamente el enemigo, porque siempre, como ya lo hemos dicho, le echamos la culpa al diablo, y no siempre la culpa es del diablo. Es que el mismo hombre no quiere ¿qué? Cumplir el mandamiento de Dios. ¿Quiere qué cosa? Invalidarlo. ¿Y qué es invalidarlo? Decirlo no vale, está pasado de moda, ya no sirve, ya no es en la actualidad algo que podamos obedecer o cumplir. ¿Y cómo invalida? Lo que más llama la atención aquí es cómo entonces se invalida. Mire lo que dice el versículo 11. Pero vosotros dices, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán. Y claro, llevando esa parte histórica a comprender qué es lo que quiere decir Corbán, la misma palabra de Dios lo enfatiza. Corbán quiere decir mi ofrenda ¿a quién? A Dios. Es decir, cuando alguien podría honrar al padre y a la madre, y aquí no solamente se está refiriendo al hecho de tratarle bonito, sino se está refiriendo al hecho de ayudarle. Amén, ¿estamos? Porque claro, yo puedo decir, qué lindo, sí papito, Dios te bendiga. Oh sí mamita, que el Señor te guarde. Pero veo que en la realidad se están muriendo de hambre. No estoy entonces, ¿qué? No estoy honrando. Partimos de la palabra. Amén. Honrar entonces no solamente es el hecho de hablar bien de. Honrar aquí no solamente tiene una actitud del verbo palabras, sino honrar aquí nos está claramente hablando que tiene relación directa ¿con qué? Con el actuar. Pero mire lo que sucede, mire cómo se justifica, mire cómo invalida, mire cómo a sí mismo se termina justificando y por lo tanto invalidando el mandato de Dios, diciendo, versículo 11, es Corbán. Es decir, dicho claramente, Padre mío, Madre mía,
aunque sé que estás fregado, aunque sé que estás en problemas, aunque sé que estás en dificultades, aunque sé que estás mal, lo lamento mucho, no puedo ayudarte. ¿Y sabes por qué no puedo? Porque es corbán. O sea, lo que tenía para darte, no puedo darte. ¿Porque es para qué? Porque es para Dios. ¿Está conmigo? Amén. Entonces imaginémonos, no solamente que estamos invalidando, no solamente que no estamos cumpliendo el mandato, no solamente que estamos desobedeciendo, sino que para justificarnos a nosotros mismos, ¿a quién le metemos en la colada? A Dios. O sea que para justificar mi falta de cumplimiento de la ley, para justificar, y no la ley, porque hemos entendido que la ley definitivamente lo único que nos muestra es cuán culpables somos, sino que lo que me estoy refiriendo es a la palabra de Dios que está ahí escrita. Yo utilizo aún, o la gente utiliza aún, o en la misma historia nos narra que los judíos aún utilizaban ¿qué? El mismo concepto de Dios para justificarse a sí mismos el ¿qué? El no poder cumplir el mandato de Dios. Y de esa manera como que querían ¿qué? Lavarse las manos, como que de esa manera querían ¿qué? Excusarse. Mire lo que dice entonces el versículo 11. Es corbán, que quiere decir es mi ofrenda a Dios. Cierra paréntesis y dice, todo aquello con lo que pudiera, ¿qué cosa? Ayudarte. Yo sé que estás bastante mal, madre, yo sé que estás fregada, pero no puedo ayudarte, porque lo poco que tengo es para Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo entonces el ser humano termina involucrando a Dios mismo en su justificación de no cumplir ¿qué? De no cumplir la palabra. ¿Estamos? Amén. Estamos entonces entrando ahora sí en lo que queremos comprender. Muchas veces justificamos nuestra desobediencia involucrándole al mismo Dios o a las mismas cosas de Dios. Padre, yo si estuviera en otra iglesia, te serviría con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas. Ahí estaría. Si hubiera otro pastor, si cambiaran de pastor, pero chévere, un bacano, que se siente, uno que acolite, uno que... ¡Ay, sí! Estaría siempre. Y lo que sucede y lo que pasa es que yo me termino, ¿qué? Justificando a mí mismo. ¿Para no qué? Para no obedecer la palabra de Dios. Es que no me quieren, no me aman. Entonces busco cariño en otro lado. Justificado. No me atienden. Justificado. No hacen las cosas como yo quiero. Justificado. Y bajo ese pretexto, lo único que termino es ¿qué cosa? Invalidando la palabra de Dios. Es que no me alcanza. Es que no tengo. Es que lo poco que tengo es para darle a Dios. Mire lo que dice Jesucristo mismo con respecto a este tema. Todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Son palabras del mismo Señor Jesucristo. Versículo 12 dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Es decir, teniendo la posibilidad de hacerle, justifica bajo la figura de que le está dando a Dios y no le permite la misma tradición. ¿Qué cosa? Poder bendecir, poder honrar a padre y madre bajo la figura de es que no puedo, es para Dios. Pero esto es un ejemplo bíblico, pero podríamos poner cualquier otra cosa. Es que no tengo, es que no me alcanza. Y cuando vemos muy posiblemente en qué estamos gastando, por no decir mal gastando, podemos darnos cuenta que a lo mejor sí nos alcanza. Pero lo que sucede es que no queremos nosotros, ¿qué cosa? Incomodarnos más. Mire lo que dice la palabra del Señor, porque esto es directo, claro y preciso. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios, ¿con qué? Con vuestra tradición que habéis transmitido. Ellos decían, en otras palabras, se instauró ya como tradición, que tú decías, esto es corbán, que si el judío decía, esto es corbán,
Ya decía, esto está reservado ¿para quién? Para Dios. Y por ende no puedo hacer nada por nadie, ni siquiera por padre y madre. Jesús conocía sus mentes y sus corazones. Y es obvio que esto solamente era una justificación, porque muy posiblemente ni siquiera habían guardado para darle a quién, para darle a Dios, sino que solamente era ¿para qué? Para salir del paso. Por eso dice el mismo Cristo, invalidando la palabra de Dios, versículo 13, con vuestra tradición que habéis transmitido. Es más, para justificarse uno le cuenta a otro y dice, sí, correcto es, hazlo tú también, yo también hice. Y pasamos o enseñamos a los demás a que ¿qué? A que no hagan la voluntad de Dios. No, verás, es que mi experiencia, verás, en lo que a mí me sucedió, mira, en lo que yo estoy viviendo, y automáticamente pretendo que mi desobediencia, para que no solamente sea yo el culpable, le transmito como buen ejemplo a otros para que los otros también ¿qué? Desobedezcan. Entonces no soy yo el único que desobedecí, sino que todos lo hacemos. No, hoy en día, en la actualidad, ya ha pasado de moda muchas situaciones, ya esto no se aplica, esto no vale. Entonces transmitimos a los demás para que tradicionalmente, o como hoy se utiliza, culturalmente, es que es cultura, dice. Ahora ya es cultura. Ahora que seamos paganos y que no adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ya es cultura. Todos lo hacen. Entonces, como todos lo hacen, suponemos que entonces todos seremos perdonados porque todos estamos haciendo lo mismo. Y no entendemos que lo único que estamos haciendo es ¿qué cosa? Invalidando la ley de Dios a nuestra propia ¿qué? Conveniencia. Pero lo que más interesa, lo que más aquí hay que resaltar es la última parte de esta porción bíblica con la que termina Jesucristo. Y dice, y muchas cosas hacéis, ¿qué? ¿Qué? Semejantes a estas. Amén. Imagínense, o sea, Cristo lo que está mostrando aquí solamente es un ejemplo de cómo la gente se justifica a sí mismo para no hacer la ¿qué? La voluntad de Dios. Punto. Porque no termina diciendo, y esto es lo único, sino que termina diciendo versículo 13, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es decir, simple y llanamente no quieres hacer la voluntad de Dios. Y tú mismo terminas ¿qué? Justificándote. Esto es como cuando alguien llega tarde a una cita. Casi nunca le va a decir, llegué tarde. Sí, y si no quieres te vas. Sino que casi siempre va a decirle ¿qué? Es que verás el trole, es que verás el bus, es que yo pensé que era otra hora, no leí tu mensaje, sería va a ir a encontrarnos. ¿Me entiende? Siempre es ¿qué? Justificaciones. ¿Por qué no cambias de temperamento? ¿Por qué no cambias de carácter? Es que así soy, así me conociste, así estoy. Si Diosito me conoce así, es que no puedo. Cuando la realidad es que hay que decir, es que no quiero. Y terminamos invalidando la palabra del Señor. No nos justifiquemos entonces a nosotros mismos. Lucas, vamos al libro de Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Versículos 38 al 42. Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Solamente por hacer una mención a lo que ya hemos tratado. Lucas, capítulo 10 mismo, versículo 29, era como comenzamos diciendo este desarrollo de la enseñanza de hoy. ¿Qué decía el 29? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo,
le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Recuerda? En ese mismo contexto, en esa misma narrativa, llegamos al mismo capítulo 10, versículo 38. Miren lo que pasa en esta historia. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Segunda historia, hablando de nuestra propia ¿qué? Justificación. La primera está clara: invalidamos la palabra metiéndole al mismo Señor y diciendo: lo que estoy haciendo es bueno porque a Dios mismo estoy compartiendo. Cristo directamente dice: hipócrita, porque la manera que en la realidad puedes compartir es preocupándote de cumplir el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y no digas solamente que como le estás dando las cosas a Dios, no te alcanza para poder ayudar a tu padre o a tu madre. Sin embargo, nos justificamos. ¿Qué sucede en esta historia? El mismo Señor Jesús está trasladándose, está caminando, y acontece, dice versículo 38, que llega a una aldea en donde una mujer llamada Marta le recibe en su casa. Podríamos partir desde ahí que obviamente es correcto lo que está sucediendo, que obviamente es correcto lo que está pasando. ¿Qué? Le recibe, le atiende. Hasta ahí estamos perfectos. Acá también, ¿qué está diciendo el primer ejemplo que vimos? Sí, estoy haciendo algo para Dios. Acá, ¿qué estamos viendo? Estamos diciendo: sí, le estoy recibiendo al Señor Jesús en mi casa. Estoy recibiendo al Señor Jesús en mi corazón. ¿Le suena esta frase parecida? Le estoy invitando a que viva conmigo. Sin embargo, cuando llega a mi casa, ¿qué es lo que yo debería hacer? Solo por un instante entendamos: es la segunda persona de la divinidad. Dios mismo encarnado llega a casa. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Sino atender lo que Él tiene que decirme. Aunque yo le diga que le invito a vivir en mi vida, aunque yo diga que le invito a vivir en mi mente y en mi corazón, pero si cuando le he invitado a vivir a mi mente y a mi corazón, lo único que hago es ¿qué cosa? No atender lo que Él tiene que decirme, entonces la pregunta es obvia: ¿para qué le invité? Amén. Planteemos diferente. A usted le invitan a una casa. Ven, mañana quedamos 6 de la tarde. Voy a hacer unos muchines. Tengo lindo cafecito, lindo, bello, preciso, todo. Y usted llega y le dice: pasa adelante. Pero cuando usted entra, lo que usted tiene que decir, lo que usted tiene que expresar, lo que usted tiene que convivir, lo que usted tiene que pasar, pasa a segundo plano. En teoría, aunque le dicen que le están haciendo algo para servirle a usted mismo, ¿y le ha pasado esto? Muy posiblemente sí. Uno que dice: deja de hacer las cosas, lo que quiero es estar contigo, ven, siéntate aquí. Es más, si tenías algo que hacerme, ya era de que lo tengas listo, cosa que cuando llegue solamente ¿qué? Lo compartamos juntos. Pero yo ¿qué saco que ese rato? Aunque la figura es para mí mismo, porque esa es la justificación. Pero si estoy haciendo esto, ¿para quién? Para vos mismo. Si estoy queriéndote atender a ti mismo, si estoy queriendo, obviamente todo lo que me ves ajeteado es por vos mismo.
¿Qué saco que digas todo eso? Si el momento que tengo que compartir contigo mismo, no lo hago. Por más ocupado que esté, entre comillas, queriendo darte la atención a ti. ¿Cuántas veces en el mismo hogar, en las mismas casas sucede? Pero es que me sacrifico para ti mismo. Y ojo, hay que trabajar, hermano. No le estoy diciendo vago, échese en la cama, no importa nada, duerman. Jehová Shire, el Señor proveerá. No le estoy diciendo eso. Pero hay que sopesar. Cuidado, su trabajo es tal que para que supuestamente lo que está trabajando, ¿está qué? Está descuidando. ¿Está conmigo? Amén, ¿estamos? Cuidado, su afán es tal que supuestamente la bendición, pero si es por ustedes mismos. Pero tanto estás dando por mí mismo que te has olvidado de un pequeño detalle. Mí mismo. Como alguien se presenta, ¿no? Mí mismo le dijo a mí mismo, ¿mí mismo? Aquí estoy. ¿Me entiende, hermano? Porque muchas veces esas otras cosas van a ocupar demasiado tiempo, no entendiendo lo prioritario. Veamos lo que entonces nos dice la Escritura. Aconteció que yendo de camino entra a esta aldea, María le recibe, perfecto, hasta ahí todo está bien. Sin embargo, la historia nos muestra que había una hermana de Marta, llamada María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Solo su mente, imagínese un segundo, entra la otra famosa, esto que la comida, y entra la otra, llegó Jesús, wow, el Cristo está aquí, se sentó a sus pies y vea, oreja, ahí. Por supuesto, en nuestra condición humana, que es como reacciona naturalmente Marta. No, pues no, es que es la hora de trabajar, es la hora de preocuparse. Si nos ponemos a pensar, hermano querido, en eso, ¿cuál es esta hora? La pandemia nos ha mostrado que cosas que eran prioritarias, que cosas que eran la hora, pasaron a segundo plano. No, es que es la hora de qué. ¿La hora de qué? Todo se acabó, todo se llevó, todo cambió, todo mutó. ¿Cuál entonces es la hora? ¿No será que es la hora de sentarnos a oír la palabra de Dios? ¿Cuál es la hora? Feriado, no bancario, feriado de días. 4 idiotas, sábado, domingo, lunes y martes. Usted puede hacer todo en eso. Pero exactamente el día del Señor es que era del amor y la amistad, pastor. Es que yo con mi amado, tómeme bien, hermano, en el amor de Cristo no estoy queriendo ofender a nadie, y si algunas veces se me toma mal, yo le pido perdón en el amor de Cristo. Pero yo no podría pararme aquí a hablar de su palabra y no confrontar estas cosas, porque eso sí Dios me va a pedir cuentas. Hoy es el día del Señor, no es el día del amor y la amistad. Y si por último usted quiere festejar, salir y todo lo más, solo imagínense, son 4 días. Dios nos está dando el 75%, pero justo el 25%, el día del Señor. Yo quiero demostrar el amor y la amistad a mi familia. ¿Cuál es la prioridad? ¿Sabes cómo demuestras ese verdadero amor a tu familia? Mostrándoles palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Amén. Amén. Si no, pasaremos toda una eternidad sin Dios y sin su palabra. Tendrán todo este tiempo para festejar los días que quieran, pero hoy es el día del Señor. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Nos justificamos a nosotros mismos. Es que solo este día puedo, es que solo este día tengo, es que justo, hermanos, solo son ¿qué? Justificaciones, entendamos. Miren lo que nos muestra entonces la palabra del Señor. Le recibe bien, nos muestra que aparece la segunda hermana, la cual se dedica a escuchar la palabra de Dios.
Versículo 40. Pero Marta se preocupaba de los muchos quehaceres. Humanamente hablando, ¿podríamos decir que Marta estaba equivocada? No, estaba atendiendo, estaba preocupada, estaba en el quehacer, estaba en esto, hace lo uno, hace lo otro, hace lo otro, hace lo otro. Pero hermano, cuando no hacemos la voluntad de Dios, no importa qué haceres haga, usted al final va a terminar, ¿qué? Cansado. ¿Por qué cuánta gente cuando llega a este punto? Estoy harto, me cansé, no va más. Porque estás haciendo en tus esfuerzos, en tu voluntad, en tus cosas, tantas cosas que solo te terminan, ¿qué? Cansando. Te va a terminar cansando. ¿No será hora de sentarse a escuchar palabra de Dios? Y hermano, en el amor de Cristo no te estoy diciendo renuncia. Pastor dijo, ¿verdad? Que hay que ser claro. Pastor, vamos, renuncia. Jehová Shireh, Señor, pero no. Pero es tiempo, es hora. ¿De qué? De que en tu distribución de tiempo comiences a sentarte a los pies de Cristo a escuchar su palabra. Amén. Pero recordemos, no bastaba solo con ¿qué? Escucharla. Y eso lo vimos hace 15 días. Aquí se guarda, aquí se cree, pero en mi día a día se practica. Si no, no surte efecto. ¿Qué es lo que nos termina narrando la palabra más adelante? Marta se preocupaba de los muchos quehaceres y estaba en todo esto de hacer y todo lo demás. Mire, se acerca a Jesús. Es más, así como veíamos en el otro, tradición y tradición, di que es corbán, di que es corbán, di que estás dando al Señor y no importa ya que pegue el viejo, sorry. Y así, no. Mire, hermano, lo que uno siembra cosecha. Y cuando uno en la realidad, aparentemente, está sembrando bien, deberíamos preguntar al Señor si nuestra siembra en la realidad es correcta. Porque no vaya a ser que nada más nos estamos olvidando de cuál es la voluntad y la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Marta, así como en el primer caso, es corbán y querían a todos justificar con esa tradición humana, aquí le dice, Marta, preocupada por todos los quehaceres, se le acerca a Cristo y le dice, ¿no te da cuidado? ¿No te da pena? ¿No te da iras? ¿No te da algo, Señor? Muévete, Padre, habla. ¿No te da cuidado de que mi hermana me deje? Y ahí comienza la mártir, ahí comienza Morelia, ahí comienza la víctima. Servir a mí solita. Es más, queremos justificarnos y yo el pobre. Es que a mí no, éramos 12 hijos y yo fui el botadito, a mí nunca me quisieron, a mí. Pero ahora Cristo te ama, pues. Cristo te ha levantado, Cristo te ha hecho nueva criatura, Cristo te ha hecho diferente. Amén. Porque si sigo viviendo y si sigo pensando de esa manera, entonces no ha habido transformación, entonces no he nacido de nuevo, entonces Cristo no ha cambiado mi vida. Ay, lo que sucede es que a mí nadie me quería. Es que en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Entonces basta de. Aquí ella le dice al mismo Señor Jesús, oye, no te da pena, no te da tristeza, no te da cuidado de que mi hermana me deje, en otras palabras, a mí solita trabajar. Dile pues que me ayude. No, pues Señor, o sea, pon justicia, pon orden, haz algo. Supuestamente, bajo la condición de Marta, estaba orando, estaba pidiendo, estaba clamando lo correcto. Pero según Marta, no según Cristo. Por eso lo importante aquí es cuáles en la realidad son las prioridades. Y las prioridades una vez más van a ser las que Cristo, las que Dios, las que el Espíritu Santo han dicho. ¿En dónde? En su palabra. Amén. No querramos justificarnos. No querramos justificarnos. No querramos justificarnos. Responde entonces el Señor y le dice de la siguiente forma: Marta, 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 afanada y turbada estás. ¿Con qué?
con muchas cosas, pero menos las que, menos las importantes, menos las importantes. Yo no le digo que no deba uno planificar y uno de repente tener sueños y uno de repente tener situaciones a un futuro, perfecto. Pero cuidado, cada una de esas cosas están tan en nuestra mente y en nuestro ser que no nos dejan ver la importancia de la vida. Nace una criatura y ahora tengo que esforzarme porque va a ir a Harvard y voy a comenzar a ahorrar para que vaya a Harvard y va a tener que ser médico. Aunque en la casa nadie fue médico nunca, pero no importa, porque quiero lo mejor. Y comienza a determinar tanta fuerza, tanta situación, tanto trabajo, tanto esfuerzo. Y a lo mejor el hijo solo quiere ser músico callejero. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que le estoy queriendo decir? No estoy hablando de lo uno. Simple y llanamente muchas veces nuestra mente, nuestra expectativa, nuestro trabajo, nuestros recursos están encaminados en hacer tantas cosas, tantos quehaceres, que no le damos la importancia ni la prioridad a sentarnos a los pies de Cristo para saber cuál es entonces la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Y es tiempo y es hora de hacer eso. Versículo 42, el mismo Señor Jesucristo termina diciendo esto: solo una cosa es necesaria. Wow. Hermano, ¿cuál es la cosa necesaria en su vida? ¿Qué es necesario para usted? Para todo cristiano debería ser llegar un día a estar con mi Señor y Salvador. Amén. Las demás, aquí somos transeúntes, aquí somos pasajeros. Aquí Dios nos proveerá y nos dará lo que debemos tener, ni más, ni menos, ni más, ni menos. Pero entonces en realidad tengo claro mi objetivo, que es llegar a la vida eterna. Eso tengo claro. ¿O presumo yo todavía que me voy a llevar algo? Hermano, desnudos salimos y desnudos regresaremos. No nos vamos a llevar nada. Entonces, ¿cuál es tu afán? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu excusa para no, o mejor dicho, cuál es tu excusa para invalidar el mandato de Dios que vimos en el primer punto? ¿O cuál es tu excusa para no sentarte a escuchar la palabra de Dios, que es el que estamos viendo en este segundo caso? En el primero es Corbán. En el segundo es que es los afanes, es los quehaceres. Estoy ocupado, no tengo tiempo. ¿Le parece parecido? Es que no tengo tiempo. Pastor, es que no tengo. Si yo le contara mi vida, tan ajetreadas esas vidas que uno dice, wow. Finalmente no podríamos terminar si no vemos la última historia que está en el mismo libro de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 15 en adelante. Lucas, capítulo 14, versículo 15 al 24. Dice así la palabra de Dios, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Igual, la prioridad ¿cuál es? Estar en la mesa de nuestro Dios, estar en la mesa del reino de Dios. Amén. Hasta ahí, al igual que las tres historias anteriores, es correcto, es lo deseable, es lo lógico. Pero naturalmente, ¿cuál es la justificación entonces para no hacer la voluntad de Dios? El mismo Señor Jesucristo dijo lo siguiente, versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, los invitados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? ¿A qué? Gracias, yo sé que está con la mascarilla y siempre, pero a excusarse. Lo mismo que hemos visto en la 1 y en la 2. Me excuso, me excuso, me excuso. No puedo.
no tengo tiempo, sucede esto, sucede aquello. Y miren lo que nos narra la misma palabra del Señor. Comenzaron todos y cada uno de ellos ¿a qué? A excusarse. Versículo 18. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Hasta educado el muchacho, ¿o no? Sí, educadito, vea. No se portó grosero, ¿ve? Lindo. Te ruego que, discúlpame, mira, lastimosamente, te ruego que me excuses. Es más, hasta diplomáticamente se despide excusándose. Sin embargo, en el fondo es que termina ¿qué? Excusándose. La razón podría ser buena, pero entendamos los negocios, ahorita no es tiempo de perder un negocio, la pandemia. Dios no va a permitir que pierdas un negocio ni que dejes de comer, siempre y cuando tú entiendas cuáles son las prioridades en esta vida. Amén. Pero si todo es al revés, si todo es el negocio, si todo es la plata, si todo es el trabajo, y no te estoy diciendo no negocies, no trabajes, no ganes dinero, no. El asunto es aquí, cuáles son las verdaderas prioridades. Le dice él entonces: he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Obvio, para el tiempo es correcto, pero ahora alguien podría decir: me compré un nuevo carro, tengo una nueva casa, tengo que hacer, es nuevito, ¿necesito qué? Necesito probarlo. No puedo hacerlo después. Esto como que si los bueyes se fueran, ya eran de él. Como que si los bueyes fueran a irse. Como que si los bueyes fueran a morirse. Eso está ahí. Pero una vez más es la actitud de qué es la qué. De qué es la prioridad en la vida. Versículo 20. Esta excusa es genial. ¿Quién va a decir que no? ¿O no? 20. El otro le dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Cómo va a dejarle a la novia, hermano? Entienda, no sea malito, vestida y alborotada. No, si es la luna de miel, ¿cómo? Humanamente hablando también uno diría: ¿qué cosa? Justificable. Tiene razón, se acaba de casar. Una vez más, lo que aquí el Señor nos está mostrando con estos ejemplos son cosas aún en teoría ¿qué? Importantes. Pero ¿cuál es necesaria? ¿Cuál es prioritaria? Hoy cantábamos, hermano querido: levanto mis manos. Y en la realidad no sé cuál sea el original, pero una de las versiones, o a lo mejor es la original, más escuchadas desde de Muriel, y si mal no recuerdo también parece que el hombre falleció recién, acaba de pasar a la presencia del Señor. ¿Qué nos muestra eso, hermano? Que todos vamos allá, unos antes, otros después, unos con COVID, otros sin COVID, pero entendamos cuál es tu prioridad. Si decimos ser cristianos y tener la mente de Cristo y el corazón del Señor, pues entonces la voluntad debe ser también que le agrade a Dios. Y esa es nuestra lucha. Pero no estamos solos, porque el mismo Espíritu Santo de Dios dice que está ahí. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a hacer su voluntad? ¿Estamos dispuestos a dejarle hacer su voluntad en nosotros? ¿O simple y llanamente queremos seguir qué cosa? Excusándonos para no hacer la voluntad de Dios. Mire lo que nos narra esto. Vuelto el siervo, versículo 21, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por plazas, por calles de la ciudad, trae aquí a pobres, a mancos, a cojos, a ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, pero aún hay lugar. Pero lo estoy poniendo yo, enfatizando, dice: y aún hay lugar, pero todavía queda espacio. Dijo el Señor: ve
por caminos, ve por vallados. ¿Y qué cosa? Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Aquí entendamos lo que nos está hablando, porque no es forzar en el sentido de irnos en nuestra voluntad, sino que está entendiéndose o está insistiendo en que Él está abriendo todos los medios, todas las bendiciones, todas las formas para que entendamos cuál es verdaderamente la prioridad. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que naturalmente no es que definitivamente quiere irrumpir en nuestra voluntad, sino que quiere que nosotros, y por eso hasta el final sigue insistiendo. Miren, muestra de toda manera, sale a las plazas, sale a las calles, sigue insistiendo. Todavía hay espacio. Hermano, mientras haya vida, hay esperanza. Pero llegará un día en la cual la insistencia de la invitación se va a acabar. ¿Está conmigo? Un día en el cual la invitación se va a terminar. Le vieron a Noé construyendo 100 años el arca y se burlaban, se mofaban. No hay ni siquiera una nube y este viejo loco. Sin embargo, cuando fueron abiertas las aguas, cuando las llaves de los cielos se abrieron, la gente sí dice: ahora sí que déjanos entrar. ¿Se acuerda quién cerró la puerta del arca? Dios. Literalmente dice, no es que Noé dijo: se acabó, cerremos. No, Dios cerró la puerta. Lo mismo ahorita está diciendo, aquí está el mensaje: ven, 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 cree. Yo te estoy invitando, dice el Señor, a su cena. Vamos, para que la condenación no esté en tu vida por la eternidad. ¿Cuántos entonces estamos dispuestos a entender ese llamado, a aceptar ese llamado, a creer en ese llamado y por supuesto a arrepentirnos? ¿Y cuántos definitivamente seguimos qué? Excusándonos. Es que no me siento bien, no me siento cómodo, es que las bioseguridades, es que me voy a contagiar. Es interesante, hermano, muchas veces como decimos: es que no quiero contagiarme. Y uno después le ve a la misma persona haciendo compras, mercado, centros comerciales, caminando por la calle, subiéndose a bus. No pasa nada. Pero en la iglesia es que no quiero contagiarme. Por favor. Y no le estoy diciendo que aquí vamos a romper la bioseguridad, sáquese las mascarillas y aquí todos hoy nos damos un abrazo. No, de ninguna manera. Pero no nos excusemos para no escuchar la palabra de Dios, que nos está insistiendo que Él nos quiere tener. ¿En dónde? En la cena con Él, en su casa, en su hogar. Amén. Que nuestra mente y nuestro corazón entonces comprenda ese llamado, comprenda lo que Dios quiere mostrarnos. Para concluir entonces, es tiempo, hermano, de que la prioridad de nuestra vida sea su palabra, de que la prioridad de nuestra vida sea hacerla misma, de que la prioridad de nuestra vida sea agradarle a Él, y no solamente justificándonos: es que acabo de hacer esto o aquello, es que es corbán, o como ya lo hemos visto, no puedo porque estoy ocupado, atareado, ajetreado en tantas cosas que me están quitando el verdadero propósito de comprender por qué vino Jesucristo. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bendito y bueno, a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Estamos conscientes y claros de que no hay justificación alguna, porque cada vez que nos terminamos justificando a nosotros mismos, solamente nos terminamos hundiendo. Esto es cuando una persona ha caído en un pantano, en un ciénago, y pretende él, por más que se mueva, salir solo. Cada vez que eso haga, simple y llanamente se va a hundir más y más y más. Es necesario que alguien de afuera, con la suficientemente fuerza, pueda sacar a esa persona, jalando todas las
restricciones, todo lo que le está queriendo llevar al fondo del pantano, al fondo del ciénago, para poder entonces levantarlo y sacarlo. Lo mismo pasa aquí. Cada que yo me quiera justificar, lo único que termino es llevando más condenación, acarreando para mí mismo más culpa. Señor, por eso tú eres mi Señor y mi Salvador. Por eso tú eres el que me sacas de este lodo. Por eso tú eres el que me sacas de este fango y de este pantano. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu amor. En el nombre maravilloso de Jesucristo, a ti la gloria y la honra. Amén y amén.